la Primera y Segunda Guerra Mundial. En el siglo XX se han desarrollado dos guerras mundiales que han tenido como principal escenario a Europa, y en cada una de las cuales se han enfrentado dos grupos de países aliados. Ambas han empezado por hechos locales y, al funcionar el sistema de coaliciones, el hecho se ha ido extendiendo hasta adquirir carácter mundial. Al atacarse un país de un bloque aliado, se ataca al bloque en sí. Las causas. La Primera Guerra Mundial tiene como causa general el nacionalismo puesto de manifiesto por Alemania, unificada a finales del siglo XIX, el cual se notó no solo en el amor e interés por el progreso del país, sino que se fue al imperialismo, a la conquista de otras zonas. Del nacionalismo eran partícipes igualmente otros países, especialmente el Imperio Austrohúngaro e Italia. La causa inmediata es el atentado de Sarajevo. En Sarajevo, población de Bosnia, en los Balcanes, fueron asesinados el archiduque Francisco Fernando y su esposa por nacionalistas de Serbia. El atentado ocurrió el 28 de junio de 1914. Francisco Fernando era heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Alianza. El conflicto duró 4 años, de 1914 a 1918. En él se enfrentaron dos bloques, la Triple Alianza y el Triple Entente. La Triple Alianza tuvo como eje al Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. A estos tres países se agregaron Bulgaria y Turquía. El Triple Entente la formaron Gran Bretaña, Francia y Rusia. A lo largo del conflicto se sumaron numerosos países hasta formar un grupo de 24, entre ellos Estados Unidos y Japón. Algunas naciones de Latinoamérica declararon la guerra a Alemania, aunque no tomaron parte en ningún frente. Su desarrollo general. Al ocurrir el atentado de Sarajevo, Austria-Hungría le declaró la guerra al pequeño país de Serbia. El conflicto se extendió al apoyar a Alemania a Austria-Hungría y moverse el sistema de alianza en pro de Serbia. A lo largo de la guerra se movilizaron, por parte de la Triple Alianza, 12 millones y medio de soldados contra 40 millones por parte de la Triple Entente. El Tratado de Versalles se firmó entre las potencias victoriosas de la Primera Guerra Mundial un 22 de junio de 1919 y en él se dispuso la creación de la Sociedad de Naciones con participación inicial de los países de gobiernos estables que no pertenecieron al bloque controlado por la Triple Alianza. Se creó con el propósito de mantener la paz, de buscar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales y promover la cooperación entre los pueblos. La sociedad tuvo su sede en Ginebra y en su estructura comprendió la Asamblea, los delegados de cada país miembro, el Consejo, delegados de Francia, Italia, Estados Unidos, Japón y 4 países seleccionados por la Asamblea y la Secretaría General. Número 2. La devolución por parte de Alemania de los territorios conquistados durante la guerra. Uno debió entregarlos a quienes lo había usurpado, entre Bélgica, Francia y Polonia, y otros los dejó al cuidado de la Sociedad de Naciones. Número 3. La reparación por parte de Alemania de los daños causados a los países a quienes agredió. Número 4. La entrega igualmente por parte de Alemania de Guillermo II y de los culpables de la agresión de que fueron víctimas las potencias aliadas. Se les sometería a juicio ante un tribunal internacional. Número 5. La desmilitarización de Alemania. Consecuencias. Debido a la Primera Guerra Mundial y a las disposiciones del Tratado de Versalles, los países vieron reducida su población. La pérdida de soldados se calcula en casi 10 millones. Número 2. Se pone de manifiesto la necesidad de mantener un organismo que promueva el mantenimiento de la paz. Este es que la Sociedad de Naciones, debido a la falta de cumplimiento de su cometido, fracasara, por lo cual habrá la Segunda Guerra Mundial en 1939 a 1945, en la cual la agresora es de nuevo Alemania. Número 3.
Alemania se ve humillada con la presencia de ejércitos de ocupación y con las obligaciones financieras que le impuso el Tratado de Versalles, por lo cual se hará en adelante más fuerte el nacionalismo y se despertará el odio hacia quienes se consideran culpables. La Segunda Guerra Mundial. Causas. Los hechos del periodo interbélico 1918-1938 forman el cuadro de causales de la Segunda Guerra Mundial. Los nacionalismos que se transforman en imperialismo. La crisis económica de 1929 que afianza a uno, abre camino a la imposición de otro y da pie para la implementación de la República en España. A todo ello se une el comportamiento débil de la Sociedad de Naciones que, en lugar de imponer un cese al fuego, cuando Japón, Italia y Alemania empezaron las agresiones, aplicó sanciones económicas y diplomáticas, ante las cuales la respuesta fue la salida de la organización por parte de los países culpables. Se agrega la Guerra Civil Española, que sirvió de entrenamiento para la Segunda Guerra Mundial, que se inició cuando terminó el conflicto peninsular. Rasgos generales, consecuencias. La Segunda Guerra Mundial tuvo dos grupos enemigos, Alemania, Italia y Japón, agresores que formaron los países del eje Roma, Berlín, Tokio, y los aliados integrados por Inglaterra, los Estados Unidos y Rusia. La mayor parte de los países del mundo había declarado la guerra al eje en el curso de los acontecimientos. Los principales personajes fueron Churchill, Roosevelt y Stalin, jefes de los gobiernos de Inglaterra, los Estados Unidos y Rusia, respectivamente por los aliados, y Hitler, Mussolini e Hirohito, gobernantes de Alemania, Italia y Japón, respectivamente por el eje. A los aliados se agregan los comandantes Molotov, Montgomery, MacArthur. El general francés Charles de Gaulle se distinguió como comandante de las fuerzas francesas de liberación y trabajó con los aliados. La agresión del eje se inició por parte de Japón en Manchuria, de Italia en Etiopía y de Alemania al anexarse a Austria. Alemania empezó por un pacto de no agresión con Rusia para dejar libre el camino oeste, a fin de invadir a Francia. Se luchó en Europa, África, Asia, Oceanía y las Islas Hawái. Los ejércitos alemanes ocuparon paulatinamente Polonia, Checoslovaquia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. Ocuparon igualmente Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Grecia, Hungría y atacaron Rusia. Bombardearon Londres desde el continente. Italia atacó también a Francia y a Grecia. Japón ocupó Indochina, Malaya, Borneo, Hong Kong, Filipinas y sorpresivamente bombardeó a Pearl Harbor en las Islas Hawái. En el frente africano, por parte de Eje, actuaron Italia y Alemania. Se luchó igualmente en el cercano Oriente. Rusia respondió al ataque por el este europeo y avanzó hasta tomar Berlín. El 2 de mayo de 1945, los aliados hicieron desembarcos en Sicilia, sur de Francia y Normandía y avanzaron hasta la reconquista de Italia y Francia. Los Estados Unidos fueron los agentes aliados principales con el lanzamiento de sendas bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.